Hola a todos, bienvenidos al episodio de cierre de esta temporada de Educa IA. Llegamos al corazón de nuestra labor. La pregunta de hoy es, ¿quiénes somos hoy como maestros en este mundo digital? A ver, durante este viaje hemos hablado de la IA y de salir de los muros del aula, pero todo eso cobra sentido si nosotros como docentes asumimos pues nuestra identidad como profesionales reflexivos, ya que no somos los únicos dueños del saber. Hoy somos mediadores que deben fomentar la emancipación cognitiva de los estudiantes. A ver, Henry y Adrián, ustedes en sus clases, pues Henry en biología y Adrián en educación física, han visto que la tecnología a veces parece aislarlos, pero aquí es donde entra como el humanismo digital. ¿Cómo usamos la IA o las plataformas no solo para dar datos, sino para crear entornos significativos? ¿Qué Yo opinan, creo, chicos? yo creo, Ginela, que empezaste con una pregunta bastante importante. En este último episodio de Educaía, lo que vinimos acá es a hablar un poco de cómo nuestro proyecto al final cierra brechas y puede ayudar a responder esa pregunta que tú misma nos dice. El rol de educador en el siglo XXI es súper importante y es realmente tratar de desarrollar habilidades, actitudes y valores en los estudiantes para un mundo en permanente cambio. En el referente también, para responder tu pregunta, nos dice que estar preparados para estos desafíos en una sociedad cambiante permite de que tengamos éxito para todos y que tengamos igualdad de oportunidades, ayudar al estudiante a tener éxito y encontrar el significado de su propio éxito. ¿Qué opinas, Adrián? Claro que sí, como lo decías, es muy importante. eh, ya en este último capítulo, la verdad, eh, todo este conocimiento que hemos tenido y también que le hemos demostrado a las personas que nos ven, eh, y cómo mostrarlo en nuestros proyectos, cómo ver esos resultados en nuestros proyectos y cómo todo va vinculado, ¿listo? Claro que sí. Ginela. Exacto, es como reconocer como la igualdad de inteligencias y más en los proyectos en los que estamos, ya que, a ver, y vimos la, digamos que la recopilación de datos o de información debe ser como un proceso en paralelo. Ya dejamos como de atrás ese mito o esa metodología que teníamos donde el que sabía era solo el docente y ahora estamos como en la etapa donde tanto el alumno como el docente pueden llegar a tener ideas similares o contrarrestar, digamos, propuestas o cosas así. Entonces, como que si es de verdad, digamos, avanzar en este tipo de, pues, de pedagogías. Sí, y como lo dices tú, eso está relacionado con esta reflexión que nos hace Jacques Rancière en El Maestro Ignorante, que como tú lo dijiste, el primer punto es la igualdad de inteligencia, la materialidad del libro, que hoy en día, pues más allá del libro, tenemos también todas las plataformas virtuales y asimismo la inteligencia artificial, que es uno de los focos de este podcast, la pedagogía de la pregunta, la pedagogía de la verificación y la pedagogía de la prueba. Todo esto pues es importante tenerlo en cuenta para poder garantizar las competencias de nuestros estudiantes. Y quisiera contarles a ustedes un poco sobre cómo resultó el proyecto de inteligencia artificial como andamiaje pedagógico que realicé dentro de la institución. Si, listo, si bien eh, los chicos aplicaron o utilizaron todo lo que tiene que ver con el tutor que se creó, que fue BioRetobot. Eso es un nombre que le dimos a ese tutor. Los chicos pudieron resolver unas preguntas de qué les pareció, porque pues para muchos era su primera vez. Y pues les cuento de que dentro de la pregunta de cómo te sentiste interactuando con el chatbot,
para diseñar tu modificación genética, como lo vimos en el capítulo pasado, vemos que los chicos tienen un 80% en la escala de Likert, valoró el chatbot en un 5, como que les pareció súper bien. Se sintieron cómodos con la integración con el chatbot y en codiseñar sin miedo al error. También, pues, los chicos manifiestan de que el lenguaje era fácil de entender y amigable, que le daban pistas en vez de darle la respuesta de una vez, los ayudó a corregir las ideas cuando eran muy fantásticas o erróneas. Era la primera vez que tenían la oportunidad de trabajar con un chatbot, les permitió avanzar a su propio ritmo y la analogía que usaban, el chatbot les permitió entender los conceptos. Entonces, como conclusión, la IA funciona exitosamente como barrera contra el efecto atajo, exigiéndole a los chicos poder argumentar y aplicar pues el diseño con esta inteligencia que se creó. Asimismo, pues ellos resaltan algunas oportunidades de mejora. Algunos manifiestan el 40% de los estudiantes que contestaron la encuesta, dijeron que todo funcionó perfectamente, pero algunos resaltaron que no entendieron alguna de las preguntas que el bot les pudo haber hecho o que tuvieron algún sentimiento de que la IA pudo haberse pegado en algún momento de la fase. Entonces proponían como mejora que de pronto simplificar la formulación de preguntas, habilitar el historial de chat visible para el estudiante debido a que el chat permitía ver el historial pero al docente, pero a ellos les hubiese gustado permitirse verlo. Y pues regular estrictamente la cantidad de preguntas que puede hacer por intervención el chatbot. Así que los chicos, más del 80% desea seguir trabajando con asistentes similares, asistentes basados en inteligencia artificial en el futuro, pues apoyado obviamente de todo lo que tiene que ver la mediación del docente para pues validar este ecosistema que hoy en día se consolida como un ecosistema híbrido. Entonces, es una herramienta muy útil, le ayuda a guiarse, a aterrizar las ideas reales, aclarar sus dudas de forma rápida, pero sin quitar la responsabilidad en el estudiante. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Sí, la verdad, interesante todo lo que pudiste trabajar en este proyecto y precisamente iba a decir algo relacionado con los medios de comunicación que nosotros utilizamos para poder llegar hacia estas comunidades, ya que nuestro proyecto dicta o habla sobre eh, comunidades indígenas y para poder acceder hacia ellas, pues es un proceso bastante largo, bastante complicado, terrestre, de permisos y así. Entonces, gracias a estas comunicaciones, perdón, pudimos entablar una entrevista con una chica, una estudiante también de esta comunidad y a través de la tecnología pudimos resolver muchas preguntas que teníamos nosotros al respecto sobre esto y asimismo poder recolectar los datos y resultados para generar nuevas metodologías para en un futuro el proyecto. Exacto, es como, digamos, en relación con la docencia híbrida. Digamos que nuestro reto no es como solo dejar tareas o tareas en línea, sino es como potenciar eso que se ve en la presencialidad con lo que uno puede trabajar en línea. Y es cierto, en la entrevista que tuvimos, pues que gracias a todas estas, digamos, eh, los saberes tecnomediados y todo esto, fue que pudimos como alcanzar de cierto modo una pequeña información o por lo menos ponernos en contexto de cómo es digamos, la rutina diaria o cómo son los saberes o cómo son toda esta parte que manejan o que tienen ya preestablecidos en, digamos, en el lugar donde queremos nosotros ejecutar este proyecto. Bueno, yo creo que ha sido unas reflexiones bastante interesantes y hablando de reflexión, hablemos un poco sobre también cómo el maestro hoy en día, hoy por hoy, con todos estos proyectos que nosotros mismos estamos incentivando,
¿cómo podemos volvernos un poco reflexivos? ¿Cómo podemos nosotros, con las teorías o las pedagogías emergentes, poder llevar a otro nivel nuestras experiencias pedagógicas? ¿Cómo con el conectivismo y el enactivismo que se aprender haciendo, podemos nosotros llevar a nuestros estudiantes a una educación que hoy por hoy se considera como 4.0? Entonces, ¿qué piensan ustedes, compañeros? Yo digo que como maestros reflexivos debemos ser capaces de pues curar esas experiencias que ocurren afuera y traerlas, Traerlas al aula. esto sí, perdón, traerlas dentro pues para que el aprendizaje pues sea auténtico y realmente significativo. Pues no es, o no es el hecho de como tú prohibir un celular dentro del espacio o el aula, es entender que ese dispositivo pues también es una ventana pues a un mundo o a un ecosistema comunicativo que también pues sirve para educar. Claro que sí. Y pues con esas herramientas poder el estudiante consolidar tres ámbitos que nos hablan un poco dentro del referente, que son el saber conocer, el saber hacer y el saber ser, en el cual el chico debe, con esas herramientas, o debemos nosotros como maestros, poder trabajar con ellos todo lo que tiene que ver nuestras disciplinas, nuestra propia disciplina, por ejemplo, en mi caso, la biología, en el caso de Adrián, todo lo que tiene que ver con educación física, y en el caso tuyo, Ginela, todo lo que tiene que ver con las bases de los proyectos, el saber hacer, que los chicos también puedan interactuar con el conocimiento, pero también hoy en día, hoy por hoy, se reconoce que los estudiantes deben saber ser buenas personas para que toda esta enseñanza reflexiva pueda funcionar. Sí, así es interesante hasta dónde nos ha traído todas estas lecturas de los referentes, todos estos conocimientos que hemos aplicado. Es muy interesante y la verdad invita a que sigamos explorando más todo este tema de lecturas, todo este tema de investigación, todo este tema sobre la inteligencia artificial, que es de lo que se basa más que todo nuestro podcast, para poder generar o poder recuperar conocimientos que al menos nosotros no creíamos. Por ejemplo, no sé, en el podcast anterior hablábamos sobre cosas que sí sabíamos que estaban sucediendo en los salones de clase, con la docencia y así, pero hasta que se leyó la lectura, hasta que se revisó el referente, pudimos como profundizar más. Todos, tanto faltas como aciertos, metodologías antiguas, metodologías nuevas, soluciones, problemas. Entonces, la verdad, siento que es muy enriquecedor hasta donde hemos llegado. Exactamente, o sea, yo creo que nuestra identidad es como inestable y como que cambia con el contexto, pero lo importante es como mantener el compromiso con nuestra formación continua y como ese respeto por cada alumno, o sea, como que cada caso sea como singular, porque si bien sabemos, pues cada niño o cada persona incluso, porque pues en mi caso que también, digamos que ya no, digamos que mis clases van dirigidas a chicos más grandes, a estudiantes universitarios, pues conocemos que cada uno tiene como una manera diferente de aprender. O sea, para mí me funciona más lo visual o lo auditivo, pero puede que para otra persona pues aprenda más rápido haciendo algo. Entonces, como que mantener esa singularidad de cada alumno. Entonces, como que por eso es tan importante incluir, digamos, esta parte de la IA y pues una escuela expandida para que, pues, digamos, eh, logremos una educación, pues, digamos, para una vida Para toda plena. la vida. Sí. Sí, me quitaste las palabras realmente, Ginela, porque eso iba a decir, con estas nuevas tecnologías y las inteligencias artificiales, realmente cerrar estas brechas es posible,
y que todos los estudiantes puedan aprender a su ritmo, pero también con sentido, significado para su vida. Pues, no sé, yo creo que la reflexión del día de hoy ha sido muy valiosa y me gustaría, pues, ¿qué opinan ustedes para cerrar este capítulo? Que toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, incluso para nosotros mismos, lo que dije anteriormente, seguir investigando, seguir leyendo, todos los días se aprende algo nuevo, todos los días hay problemas y todos los días hay soluciones. Entonces, nada, seguir proyectándonos a futuro para poder tener unas nuevas formas de educar a nuestros estudiantes. Exactamente, como mirar el futuro pues de una escuela pues sin muros. Entonces, como que sí ha sido muy enriquecedora todo este proceso, todos estos últimos 3 episodios que hemos tenido y cómo hemos pasado de, pues, al principio una pequeña introducción a expandirnos de conocimiento en cómo digamos, ya no solo se trata de una educación tradicional donde vienes y te paras enfrente a hablarle a chicos sobre algo, sino que haya esa interacción, entonces como que de verdad, digamos que la reflexión está en mirar esa escuela sin muros y súper chévere. Bueno, cerremos entonces este capítulo con estas reflexiones que Adrián y Ginela nos han hecho. Entonces nos vemos en otra ocasión en Educaía. Chao. Chao, chao. Hasta luego.